Listos, entonces. Ok, listo, entonces. Y podemos iniciar, solo quiero que me... Sí, Axel, empecemos. Ok, adelante. Entonces, muy buenas tardes, ¿verdad? Bienvenido a todos. Un saludo de mi parte. Mi nombre es Axel Chavarría. El día de hoy, pues vamos a estar compartiendo junto con el Instituto Nicaragüense de Desarrollo, ¿verdad? El webinar pues, ISO 9001, ¿verdad? Como herramienta para asegurar resultados. Entonces, bueno, para que no me conocen, pues un poquito sobre mí, pues trabajo principalmente en el desarrollo de organizaciones, ¿verdad? Específicamente me especializo en temas de sistemas de gestión de la calidad, ¿verdad? Que significa tratar de asegurar la satisfacción del cliente y de alguna manera, pues, lograr mejores niveles de competitividad en las organizaciones. Entonces, por ahí que trabajamos, pues, de la mano también con el Comité Técnico de Normalización en Nicaragua. He sido, pues, evaluador líder del Premio Nacional de la Calidad, miembro full de la Sociedad Americana para la Calidad. eh, tengo dos títulos, uno en Ingeniería Industrial, otro en Licenciatura en Contabilidad Pública y Finanzas, y pues un par de maestrías, pues y ahorita que me encuentro estudiando un doctorado pues, en Educación e Intervención Social. Bien, el tema que nos trae ahorita pues es cómo lograr resultados, ¿verdad? Y de pronto algunas personas se podrán preguntar un poquito, bueno, ¿cómo pues eso de la ISO 9001, el tema de la calidad? Entonces, lo que es el estándar internacional de ISO 9001 es un estándar para establecer una forma de trabajar, ¿verdad? Un mecanismo de trabajo dentro de la empresa para lograr unos resultados, que en este caso serían la satisfacción del cliente y procesos eficaces y eficientes. Por lo tanto, eso es lo que te va a aportar, lo que te va a ayudar a cualquier tipo de organización, ¿verdad? Que sea un emprendimiento o bien una empresa ya constituida, a lograr de mejor manera los resultados. Entonces, básicamente este estándar es un estándar gerencial, ¿verdad? A diferencia de quizás lo que muchas personas podrían preconcebir y pensar de pronto de que esta norma es para control de la calidad. Sin embargo, ella misma se describe en un principio, en la parte de introducción, como una norma de gestión o gerencia, ¿verdad? De una organización con un enfoque en la calidad, teniendo en cuenta de que esa gerencia de la organización se divide en etapas: la planificación de la organización para lograr la calidad, ¿verdad? El aseguramiento de la calidad, el diseño de procesos, ¿verdad? El control de estos procesos, control de la calidad, se llama la tercera parte de la gestión de la calidad. Y tenemos la mejora, que definitivamente si nosotros estamos midiendo, dando seguimiento, pues vamos a tener el chance de ir mejorando aquellos, digamos, resultados que no se nos dieran, pues como nosotros estuviéramos pensando que fuera. Entonces, comienzo con esta pregunta, ¿verdad? ¿Cómo desarrollarías una organización, verdad? Piensa que te han contratado, ¿verdad? Como un nuevo gerente general en una organización y te gustaría contar, ¿verdad? Con herramientas, pues, para lograr los resultados. A veces puede que te llegue, ¿verdad? A esa oportunidad, y tal vez no necesariamente la oportunidad de ser gerente general, pero también gerente, digamos, de marketing, gerente de operaciones, gerente de producción, gerente de cualquiera de las áreas de negocio. Y entonces vos podés ver cómo esta norma trabaja a niveles gerenciales, ¿verdad? Y comienza por la gerencia general, luego va bajando por las gerencias de las áreas y después va bajando incluso a la, si quieren, le podemos llamar gerencia de procesos. Entonces, las áreas tienen a su cargo diferentes procesos, ¿verdad? Por el cual ellos tienen que rendir cuenta. Y de pronto, entonces ahí van a haber otras personas responsables debajo de los gerentes de cada una de las áreas. Entonces, suponiendo que te han dado, ¿verdad?, una organización y que te toca iniciar, esta norma te da como todas las pautas para establecer un mecanismo que te ayuda a lograr los resultados, tanto incluso temas de ventas como marketing o cualquier otro, porque trabaja los procesos de la organización. Entonces, eso es lo que vamos a estar viendo un poquito ahorita,
¿verdad? Sobre ISO 9001. Muchos gerentes se pueden hacer la pregunta o las preguntas, ¿verdad? De cómo puedo controlar mejor mi organización, mi empresa, o puede ser una institución también, una ONG, ¿verdad? O una institución pública también. Eh, ¿Cómo lograr que se mantenga la calidad cuando yo no estoy? ¿Cómo hacer que la gente haga lo que tiene que hacer, ¿verdad? ¿Será que me están robando? ¿Cómo puedo mejorar? ¿Cómo hacer para que entre todos logremos los objetivos? Y de pronto, este estándar trae un conjunto de prácticas gerenciales, ¿verdad? Para lograr la calidad, para lograr la satisfacción del cliente y la mejora continua de la organización. Entonces, ISO 9001 es una herramienta, o se podría considerar una herramienta, ¿verdad? Para asegurar resultados. ¿Qué es sencillo? ¿Qué dice más o menos, digamos, la parte de la definición? Bueno, un estándar internacional que contiene un conjunto de buenas prácticas para establecer, implementar, mantener y mejorar un sistema de gestión de la calidad. Y de pronto nos asustamos cuando decimos sistema de gestión, pero eso no es más que una forma de trabajar, que ya lo vamos a ver, de manera ordenada por proceso para lograr los objetivos de la empresa. Entonces, muchas veces se confunde lo que es la gestión de la calidad, esa parte de los términos, con control de calidad. Y algunas organizaciones, algunas personas, algunos dueños de negocio podrían pensar de que la norma se trata de control de calidad y es gerencia de la calidad. Y puede ser gerencia de la organización o de la empresa con un enfoque en la calidad para lograr los resultados. Los resultados esperados son la satisfacción del cliente, los otros resultados, por ejemplo, financieros y demás, y productos y servicios de calidad. Entonces, la norma es gerencia pura, basada en el ciclo PHBA, planear, hacer, verificar, actuar, ciclo de la mejora continua, ¿verdad? Y que te permite ir aumentando la competitividad de la organización. O sea, control de calidad es solo una parte de la gestión de la calidad y ahí lo vamos a ver, va a estar en una partecita dentro de un ISO 9001, pero a manera de resumen podríamos decir que ese ISO 9001 entonces es un conjunto de buenas prácticas gerenciales para lograr la satisfacción recurrente de los clientes de la empresa y la mejora continua. Entonces, ¿qué es un sistema de gestión? Que por ahí decía, esta es una forma o método para administrar la empresa, ¿verdad? Que no toda, digamos, empresa se conduce de esa manera o se administra de esa manera. No todo dueño de negocio, ¿verdad? Conoce la forma de administrar por proceso, que es la forma en la que se recomienda por parte de la norma ISO 9001. Entonces, ellas adoptan una forma de administración por proceso. En este caso, los objetivos decíamos, si yo estoy con un ISO 9001, porque existen otras normas, pero tampoco quiero confundir con eso, está la norma de calidad que va enfocada en lograr los requisitos, lograr cumplir, digamos, los requisitos de los clientes, lograr esa satisfacción del cliente y procesos eficaces y eficientes. En la 14.001 se mira el desarrollo sostenible con el medio ambiente, en la 22.000 alimentos inocuos y en la 45.001 cómo proporcionar lugares de trabajo seguros y saludables para una organización. Entonces, esta norma, cuyo objetivo principal es la satisfacción del cliente y la mejora continua, tiene como resultados principales, ¿verdad? Mayor fidelización y recomendaciones, o sea, mayores ingresos o ventas, y por parte de la mejora continua, mayor productividad, menores errores, menores tiempos, por lo tanto, menores costos. Y eso hace que la rentabilidad de las organizaciones aumente. Uno podría entonces decir de que si a mí la ISO 9001 no me brinda esos beneficios, esos resultados, entonces o es que no funciona o la persona que implementó, ¿verdad? No la sabe implementar bien o no lo puede hacer de manera adecuada. Hay que entender que estos deberían de ser resultados y la gerencia general debe de exigir estos resultados. Y si esos resultados no se dan, es porque no hay una buena aplicación de las buenas prácticas gerenciales. Entonces, em, podríamos, en todo caso, y hay estudios en los cuales se ha medido las organizaciones, los resultados que tenían antes de implementar una norma gerencial como 9001 y después de un tiempo de haber implementado. Y los resultados son que se han aumentado, ¿verdad?, las ventas y se ha obtenido, digamos, un retorno a la inversión de 1.5 dólares por dólar invertido. Entonces, por cada dólar que yo invierto en temas de la calidad y sobre todo de gerencia de la calidad, yo recibo 1.5 a cambio en promedio para la mayoría de las organizaciones. Entonces, eso, si alguien decide, digamos, apostar por eso, debería de medir cómo estábamos antes y cómo estábamos ya ahora con una gestión
basada en esas buenas prácticas internacionales. La norma aplicable es una norma general, ¿verdad? O genérica, pues aplicable a todo tipo de empresas, ya sea deportivas, religiosas, comerciales, de servicios, de manufactura, construcción, instituciones del Estado, ONG. O sea, lo que trae son prácticas gerenciales. No va a haber algo específico de un sector, ¿verdad? Es una norma general, pero que te va a ayudar a lograr resultados. Es una norma gerencial, por eso que decíamos, no entra en tanto detalle en temas de un sector, digamos, específico. Y puede ser implementada por empresas pequeñas, medianas y grandes, dado que no trabaja de manera funcional, digamos, por áreas o departamentos, sino que te dice que los procesos son los que tienen que generar resultados. Entonces, toda organización tiene procesos, por ejemplo, un proceso de selección y contratación de personal, todos lo tienen. Entonces, pero si hablamos de áreas, no todas las empresas tienen un área de recursos humanos, un departamento de recursos humanos. Entonces, lo que hay que gestionar son los procesos, los servicios que brinda, digamos, un área determinada o un departamento determinado. Entonces, siempre alguien va a brindar el servicio de selección y contratación de personal. ¿Quién es? El administrador o alguien de recursos humanos, depende del tamaño de la organización. Pero sin embargo, debemos de medir qué también se está haciendo ese trabajo, se está brindando ese servicio. Igual también lo mismo va a aplicar con cada uno de los servicios, por ejemplo, o procesos de producción, y también lo mismo con la parte de logística, mantenimiento o cualquiera. Todos se ven como que si fueran servicios. Es decir, cada uno de estos procesos es como que si fuera una empresa, ¿verdad? Que brinda un servicio, y por lo tanto tenemos que ver que lo esté haciendo de buena manera. No vamos a pagar de balde en todo caso por algún servicio. De la misma forma deberíamos ver a nivel interno que cada área brinda diferentes o múltiples servicios, y esos servicios hay que medirlo. Muchas veces, cuando somos una empresa que está comenzando, comenzamos a medir la parte de venta, y es la única que comenzamos a medir, pero no es el único que brinda un servicio, y hay otros servicios que están a cargo de otras áreas de la organización y que también están brindando esos servicios. Entonces, así habrá que irlos midiendo. Entonces, esta norma es aplicable a empresas de todo tamaño y sector. Decía, no es una norma genérica, no específica, establece qué es lo que hay que hacer, no establece cómo hay que hacerlo. Y entonces ahí está parte del por qué es aplicable también a pequeñas empresas. Por ejemplo, sí debería de tener un proceso de selección y contratación de personal que trate de asegurar que contratas personal competente. Ahora, la forma en la que vos lo haces y la forma en la que la hace una, digamos, en la que lo realiza, digamos, una pequeña empresa, una mediana, una grande, va a ser distinta. Cada quien tiene su propio ADN, sus propias realidades, sus propios contextos y recursos. Entonces, empresas grandes pueden tener mayores controles. Por ejemplo, pueden hacer pruebas psicométricas, pueden hacer, digamos, diferentes entrevistas, ¿verdad? Por el recursos humanos, por el jefe de área, ¿verdad? La gerencia general, etcétera. Pueden dejar documentados las referencias que le dan de los trabajos, ¿verdad? Los que llaman, en los que ha trabajado la persona, y a ver qué es lo que nos dicen como referencia. Pero empresas pequeñas no van a tener el chance, no tienen el tiempo por tanto trabajo que tienen, digamos, concentrado en una persona, que una persona lleva múltiples procesos. Entonces los procesos son más sencillos, los controles son más sencillos. La norma no te establece los controles que vas a llevar. Sí te dice que tenés que tratar de obtener los resultados lo mejor posible, pero lo que está tratando de ver es que hagas el seguimiento y lo mires como un servicio. Ok, puede ser que tengas unos controles sencillos, pero si te están funcionando, perfecto. Ahora, ¿me podrías responder si realmente eso es así? Solamente puedes hacerlo si realmente le estás haciendo seguimiento y estás midiendo que realmente esos, digamos, procesos estén generando los resultados esperados. Realmente, por ejemplo, contratando personal competente, ¿verdad? O hay falla, o estamos, digamos que haciendo como que haya un clan dentro a nivel interno, mal clima, estamos contratando gente que nos causa más bien problemas, etcétera. Entonces, ahí podemos ver que no nos está dando resultados. Con la rotación del personal nos damos cuenta que no nos están dando resultados. Y tendríamos que cambiar el método. ¿Cuál es el método? El método suele ser descrito en un procedimiento. La forma en la que nosotros hacemos este proceso es esta y esta. Pero esta será la mejor forma. Por supuesto que hay empresas que lo hacen mejor, ¿verdad? Hay otras metodologías, pero hay que ver qué es lo mejor para mí, para el momento en el que me encuentro actualmente. Entonces, no tratar de implementar algo que tienen las grandes empresas porque me voy a poner una camisa que no voy a poder llenar. Entonces,
por ahí la norma que te decíamos es gerencial y lo que trata de ir dando seguimiento a los procesos en general, ir recibiendo retroalimentación de ellos, que cada uno de los procesos rinda cuenta, ¿verdad? A la gerencia. Y al hacer eso, entonces que estemos viendo qué cosas no andan bien y qué cosas podemos mejorar y cambiar los métodos, la forma en la que estamos trabajando, ¿verdad? Entonces la norma no te dice exactamente o sea, cómo lo vas a hacer las cosas. Sí te dice qué es lo que hay que hacer, pero no exactamente los métodos. Vos puedes definir un método de trabajo, ¿verdad? Tiene un enfoque a procesos, no en áreas, ¿verdad? Ni departamento. ¿En qué consiste la gestión por proceso? En lograr eficacia y eficiencia por proceso. Entonces, si tenemos un proceso de marketing y la misión de ese proceso, ¿verdad? Ese proceso va a tener una misión como tal. La misión de ese proceso es conseguir clientes potenciales. ¿Podríamos nosotros saber si mi proceso de marketing en mi empresa está logrando esos objetivos? Entonces, hay que establecer cuáles son las metas y decir, bueno, realmente este proceso, esta persona, esta área está logrando los resultados que nosotros esperamos. Y bueno, si no es así, habrá que tomar decisiones, ¿verdad? Al respecto, para tratar de enrumbar el barco y lograr pues, los objetivos. Entonces, de esa manera es que vemos que es gerencial. Entonces, siempre habrá que ver cada uno de los procesos como una empresa como que brinda un servicio. Y entonces, si fuera subcontratada como marketing para que me consiga clientes potenciales, entonces yo estaría midiendo para ver si realmente me está dando o no, pues resultados. Si no me está dando resultados, pues cambiamos la empresa. Entonces, en el caso de las organizaciones que brindan, digamos que tienen esos procesos a nivel interno, entonces siempre hay que medir si realmente se están logrando los resultados y a lo mejor hay que cambiar a veces a la persona, pero hay que cambiar los métodos. O sea, los métodos que estamos utilizando, a lo mejor la estrategia que estamos utilizando no son las adecuadas. ¿Será que porque el conocimiento que tienen las personas no sea el adecuado? Evidentemente, si nosotros hacemos el seguimiento y vemos que no estamos dando los resultados esperados, habrá que investigar qué pasa. Y la dirección, ¿verdad? O la gerencia preguntaría, ¿por qué? ¿Por qué no estamos logrando eso? Y tratar de ir mejorando paso a paso o poco a poco, digamos, en el tiempo. Entonces, cada proceso es como que si fuera una empresa y cada proceso debería cumplir con unas buenas prácticas de acuerdo a la norma ISO 9001 para lograr los resultados. ¿Y esos cuáles son? Entonces, todo proceso tiene una misión como tal. Así como les decía en marketing, por ejemplo, conseguir nuevos clientes o clientes potenciales, ¿verdad? Ahora, yo quiero saber si lo estamos logrando. Entonces, o bueno, primero para la parte gerencial, primero el primer paso sería la P de planificar y hay que establecer un plan. Entonces, si queremos lograr una cantidad de clientes potenciales, ¿cuál es mi plan? Vamos a publicar, por ejemplo, en redes sociales, vamos a publicar, por ejemplo, en televisión, en prensa, vamos a hacer promociones, vamos a hacer qué cosas vamos a hacer. Y entonces voy a tener una serie de estrategias que yo voy a decir, esto lo voy a hacer publicaciones, por ejemplo, 2 o 3 por semana, ¿verdad? Y voy a hacer spot en radio cada tanto tiempo, entonces una por mes o tanto, o lo que sea, pero nosotros vamos a establecer, digamos, una estrategia. Y lo que hay que hacer es implementar, evidentemente, mi plan, mi estrategia, lo que yo pienso que me va a dar resultados. Y si yo soy gerente, normalmente es posible que yo tenga gente a cargo y yo hago aparte de la planificación con ellos, ellos son los que implementan y ejecutan, pero yo tengo que dar seguimiento, verificar y eso tengo que establecer cuál es el mejor intervalo para estar realizando. Entonces, muchas veces, por ejemplo, a nivel de gerencia general, entonces se revisa, digamos, se hace un plan anual y se revisa mensual. ¿Verdad? Es como la práctica más común, pero eso lo tiene que decir cada uno de las organizaciones, de las empresas o las instituciones. Y entonces, si verificamos nosotros y estamos dando seguimiento, tenemos la oportunidad de actuar y mejorar. Entonces, e ir viendo de qué manera podemos ser más competitivos en el tiempo. A nivel de gerencia de área, entonces va bajando la periodicidad. A lo mejor si la gerencia general revisa de manera general, digamos, los procesos y el desempeño de cada una de las áreas, a nivel de área, los gerentes de la área revisan sus procesos, a lo mejor a nivel, con una frecuencia, digamos, semanal. Y entonces estar viendo en la parte de venta, entonces nos reunimos semanalmente, hacemos casi como que un corte para ver cómo nos fue en la semana, si lo planificado se ejecutó,
muchas organizaciones, por ejemplo, establecen planes de visita como estrategia para eh, vender, ¿verdad? Y convencer a los clientes, presentar productos, promociones y demás, y convencerlos pues, para que adquieran los productos. Entonces, al final de la semana se ve y se reúnen, digamos, los gerentes con cada uno de los vendedores y se mira cuál ha sido el desempeño. Y entonces, ¿y por qué no? Es que no me recibieron, me cancelaron varias citas, pero ¿por qué te cancelaron varias citas? Entonces comenzamos con la seguimiento y la verificación para ver qué podemos hacer, obviamente, para mejorar para el próximo ciclo, es decir, en este caso, la próxima semana. Los procesos, ya a nivel de procesos, de cada uno de los jefes, digamos, o de un proceso muy particular, seguramente se va a reunir hasta diario, ¿verdad? Con el personal que tiene. Entonces, para ir planificando lo que se va a hacer, es tener en la mente el objetivo y revisando que cumplimos los objetivos. Entonces vamos a ir en cascada desde nivel, por ejemplo, operativo, táctico y estratégico hacia arriba y así vamos verificando y vamos asegurando de que tenemos todo bajo control y que vamos avanzando. Si no se establece una planificación, vamos a la buena de Dios, ¿verdad? Y ahí lo que pase, y entonces establecemos un objetivo, pues, pero, ajá, ¿y cómo lo vamos a lograr? Porque por arte de magia no va a ser. Y entonces hay que ver de qué manera, qué estrategia, qué es lo que vamos a implementar, pues, para poderlo lograr. No basta con eso, obviamente hay que implementarlo, pero importantísimo es la verificación o el seguimiento. No es lo mismo verificar cada vez que yo me acuerde a tener establecido semanal o diario o mensual que voy a hacer ese seguimiento. Ténganlo por seguro de que si hacemos seguimiento, la gente se pone las pilas porque ven que está encima. Si no está encima sobre algo, entonces ese algo no se hace o se va dejando de hacer poco a poco hasta que ya no se hace. Entonces, hay que establecer, digamos, esta mecánica del ciclo PHBA que viene integrada por una norma como la norma ISO 9001 para lograr los resultados. Van a ver cómo eso hace una gran diferencia. Por otro lado, hay otras estrategias ahí a lo interno, por ejemplo, liderazgo. ¿Ok? Hay que imprimirle liderazgo a todo este ciclo. Y entonces, si yo soy gerente, ¿verdad? Y entonces me reúno con la parte de venta y alguien no logró, digamos, las metas de venta, ¿qué pudo haber pasado? Es que puede estar pasando por, digamos, problemas familiares, enfermedades, problemas sentimentales, etcétera. La parte de liderazgo te dice que tienes que acercarte a ellos, ver qué es lo que está pasando y de alguna manera, pues, apoyarle, ¿verdad? Y ver cómo podemos hacer que esta persona pueda, pues, de nuevo enrumbarse y mejorar, pues, su rendimiento. Pero para eso, obviamente, van a haber también otros factores externos que nos pueden afectar. Y entonces hay que, de pronto se casi, mira, ¿qué pasa? Entonces, ¿qué? Las deudas, ¿cuánto necesitas vender vos para poder llegar a pagar tanto o conseguir una casa? ¿Quieres conseguir una casa? Entonces, decirle, mira, si vos quisieras conseguir esa casa, si vos ahorraras tanto, ahora, para vos ahorrar ese tanto, entonces deberías de vender un poquito más, que sería tanto. O sea, por día deberías de vender más o menos eso. Yo creo que vos podés hacerlo, ¿verdad? Así que yo te apoyo, yo te ayudo. Vamos a ver, yo te puedo acompañar en una par de organizaciones. Evidentemente, si yo hago que esa persona mejore su rendimiento y que todos los vendedores, que todos los que están, digamos, a mi cargo, logren las metas, esas van a ponderar en mí, que soy el gerente de un área, por ejemplo, o el gerente general. Entonces, de cualquiera de las formas, a mí me conviene, evidentemente, de que las personas suban su rendimiento, porque si son parte de mi equipo, ellos son los que van a hacer mi rendimiento. Entonces, debo de meterme en eso yo definitivamente, pues con liderazgo pues, y compromiso. Ahora, ¿cómo hace esta norma para lograr la satisfacción del cliente? Algunos se podrán preguntar, porque a veces dice, bueno, se trata de asegurar la satisfacción del cliente. ¿Cómo se hace esa parte? Ok, para comenzar, bueno, se mide qué es calidad, ¿verdad? Y calidad para la norma es un grado. La calidad puede ser buena, ¿verdad? Media, puede ser baja, puede tener mala calidad, ¿verdad? Pero es el grado en que, digamos, un conjunto inherente de características que podríamos decir tus productos o sus servicios, o sea, el grado en que tus productos o tus servicios cumple con los requerimientos o los requisitos del cliente. Entonces, y los legales y reglamentarios aplicables. Y entonces, vos vas a tener en ese sentido un grado de calidad. Si vos no los cumplís, evidentemente va bajando tu nivel de calidad. Y vos podrías incluso hasta exceder los requisitos, lo que está exigiendo el cliente, y de pronto va a tener un nivel altísimo de calidad para ellos, pues dentro de su percepción. Ahora, requisitos, que esto que aparece acá,
es una necesidad o expectativa establecida. Entonces, hay diferentes tipos de necesidades y expectativas, ¿verdad? Por ahí. Pero mi producto o mi servicio no va a satisfacer todas esas necesidades y expectativas. Solo va a ir dirigida a lo mejor a un segmento muy particular que tiene una necesidad y unas expectativas muy particulares. Por lo tanto, yo tengo primero que comprender cuáles son todas esas necesidades y expectativas y después definir cuáles van a ser las características que van a dar forma a mi producto o mi servicio. Entonces, esos requisitos también pueden ser obligatorios, ¿verdad? Y pueden estar implícitos como el tema, digamos, de la salud. ¿Cómo se asegura, digamos, el cumplimiento de los requisitos? Bueno, conocer las necesidades y expectativas. O sea, por ejemplo, cambiaron necesidades y expectativas ahora con el COVID y todo el mundo integró una nueva necesidad del cliente, que es la seguridad, ¿verdad? Y la salud. Entonces, evitar el contagio, ¿verdad? Por el COVID, ¿verdad? Y tienen una expectativa. Yo esperaría ahora de que haya menos contacto en el negocio, por ejemplo, que me brinden servicio delivery, ¿verdad? Venta en línea y todo ese tipo de cosas. Ahora, esas son necesidades expectativas. Yo las tengo que considerar y las tengo que conocer cuáles son y las tengo que comprender, como dice por acá, para tomar una decisión y decir, le entramos, vamos a gestionarla. O sea, de toda esa necesidad expectativa, vamos a gestionarla, nuestro producto, nuestro servicio va a incluir esas características. Y entonces yo podría decir, bueno, sí, pues vamos a meter esa parte, digamos, del servicio de libre, porque si no, pues nos van a ir sacando y no vamos a vender nada. Al final la gente no va a querer venir aquí. Entonces, cuando estuvimos con todo ese tiempo, sobre todo cuando era más fuerte, se tomaron decisiones a lo mejor un poquito más empíricas, ¿verdad? Y definitivamente tal vez no tan formales como la norma te puede dar esa guía, ¿verdad? O sea, ¿cuáles son los pasos? Hay que conocer necesidades y expectativas, ¿verdad? Tanto las presentes como las futuras. Y tomar decisiones. ¿Quién lo hace? La gerencia general, la alta dirección, los dueños de negocio. Y entonces, ¿le entramos o no le entramos? Definitivamente eso va a necesitar recursos, va a necesitar plata, ¿verdad? Ya sea que lo subcontratemos o que lo hagamos nosotros, va a necesitar una parte de planificación que tenemos que hacer. Entonces, ahí nos va a surgir que necesitamos otros procesos, por ejemplo, un proceso de entrega o delivery, o necesitamos pues, otros procesos dependiendo de la decisión que hayamos tomado de acuerdo a la necesidad y expectativa que se nos haya presentado. Y vamos a necesitar invertir y vamos a necesitar unos procesos que definitivamente habrá que diseñarlo. Esos procesos se diseñan, ¿verdad? Para tratar de hacerlos que cumplan con toda la demanda o con todos los requisitos que se esperan, ¿verdad? Y hay que tomar en cuenta, ahora, para integrar un nuevo requisito, por ejemplo, de ley, ¿qué tendría que cumplir? Esto y esto, ¿verdad? Del cliente, esto y esto son lo más importante. Propios de la organización, yo necesito al menos un nivel de rentabilidad o algo, pues entonces vamos a tener que identificar esos requisitos y diseñar un proceso lo mejor posible para cumplir con esos requerimientos. Se implementa eso con eso y se tienen que controlar. Entonces hay que ver si realmente, como les digo, ese servicio, delivery, ese proceso como tal está brindando pues, buenos resultados. Y si hay cosas que no están funcionando bien, entonces hay que mejorarlo y hay que actuar. Entonces, esa es la mecánica, ¿verdad? De la norma, trabajar por proceso. Entonces, a nivel de gerencia general, se van a revisar, digamos, el desempeño de la área, pero las áreas tienen a su cargo diferentes procesos y las áreas tienen que revisar el desempeño de esos procesos. Y a la hora que presentan o rinden cuenta a la dirección, ¿verdad? A la gerencia, entonces deben de rendir cuenta por cada uno de los procesos que está a su cargo y ver de qué manera entonces vamos mejorando, vamos avanzando y tenemos todo bajo control. Entonces no es algo que sea muy complicado, la norma es bastante pequeña, ¿verdad? Y se puede realizar. Entonces, no voy a entrar a fondo pues, en ese ciclo, pero aquí está, por ejemplo, digamos, 5 pasos o 4 pasos que hay que realizar para enfocarlo de acuerdo a cómo trabaja la norma, identificar tus procesos, diseñarlos, realizar seguimiento y medición y análisis, ¿verdad? Y mejora. Entonces, hay que identificar cuáles son los procesos. En la norma te aparecen algunos de los procesos necesarios, ¿verdad? Los más importantes que deberías de gestionar, ¿verdad? Y por ahí que también va a depender de a qué se dedique la empresa. Algunas organizaciones también para visualizar más fácilmente hacen lo que se llama un mapa de procesos y logran ver cuáles son los procesos y cómo funciona la empresa. Entonces tienen unos procesos estratégicos que son de toma de decisiones, está el plan anual de la empresa, un proceso de investigación y de desarrollo, por ejemplo, para conocer necesidades, expectativas y desarrollar nuevos productos.
revisión anual, ¿verdad? O revisión también incluso mensual por parte de la gerencia, investigación de mercado. Y tenemos procesos operativos que son los que hacen el producto o prestan el servicio al cliente. Y tenemos unos procesos administrativos o de apoyo como mantenimiento, sistema de información, la parte de recursos humanos y demás. No vamos a entrar en tanto detalle por ahí, pero cada uno de todos estos procesos debe rendir cuenta a la dirección, ¿verdad? Y decíamos, lo mejor debería ser al menos mensual. Y cada jefe de área debería revisarlo de manera semanal y así hacia abajo, digamos, cada jefe de proceso de manera diaria, el proceso que le tiene a su cargo. ¿De qué manera se trabaja también? Bueno, hay que diseñarlo y entonces algo bueno sería establecer procedimientos o flujogramas para estos procesos que digan cómo es que se realiza la actividad. Esos diagramas de flujo, ¿verdad? O procedimientos, pues te van a servir para poder, eh, incluso cuando venga una persona nueva, ¿verdad? Capacitarla y que la persona pueda saber cómo es que se hacen las cosas aquí. Y si se fue la persona anterior y él la que sabía nada más cómo calcular la cantidad a comprar, que hay que tomar en cuenta los inventarios, a dónde está el producto, ¿verdad? Es tiempo de respuesta de este proveedor, eh, tiempo de transporte, llegada y todo lo demás, de sabonaje, todas esas cosas. Entonces, todo eso, si está dentro de un procedimiento, la persona que viene no va a sufrir, pero si no hay, por ejemplo, diagramas de flujo o si no hay procedimientos que expliquen a detalle cómo es que se realiza una actividad, el que venga va a venir a inventar o va a venir a implementar el método que trae, ¿verdad? Por su experiencia y sus conocimientos anteriores. Y entonces ahí sufren la empresa. Por eso es una buena práctica que haya documentación, ¿verdad? Sobre cada uno de los procesos que se realizan dentro de la organización. Esos diagramas de flujo pueden ser de carrilera, pueden ser diagramas de flujo verticales. Lo importante es que se determine y se detalle cómo es que se realizan las actividades, ¿verdad? Incluso estos mismos procedimientos y diagramas de flujo o procesos te van a servir para poder medir que realmente se está cumpliendo lo que vos estableciste. Entonces se pueden hacer auditorías si tenés estos procedimientos, diagramas de flujo. Si no, difícilmente vas a poderlo hacer. Se establecen también fichas de proceso o caracterización de proceso, que básicamente es el diseño del proceso, en el que, por ejemplo, cada proceso tiene que cumplir con algunos requerimientos, tanto del cliente, pero hablando del cliente, del proceso como tal, ¿verdad? Porque cada cliente es como un servicio, cada proceso, perdón, les decía, brinda un servicio, es como una empresa. Entonces, esa empresa interna va a tener un cliente, la mayoría de las veces cliente interno. Entonces, ¿cuál es, digamos, los requisitos? Por ejemplo, si fuera un proceso de selección y contratación de personal, a lo mejor entonces ese cliente van a ser los jefes de área que necesitan personal competente, un supervisor de producción, ¿verdad? Un jefe administrativo. Y entonces van a necesitar ese personal y necesitan que ese personal cumpla con unos requerimientos, por ejemplo, de educación, de conocimientos y de habilidades, pero también van a necesitar de que esa selección y contratación se haga un tiempo determinado, no más a lo mejor de 15 días o algo por el estilo. Esa sería expectativa. Entonces, el proceso, la persona que brinda o que es responsable de este proceso como tal, debería de asegurar el cumplimiento de esos requerimientos por parte de sus clientes, que son por lo general, ahí diríamos, clientes internos. Em, Políticas de la organización, por ejemplo, bajo ese mismo ejemplo, tendríamos que, em, por ejemplo, no se permiten las contrataciones de familiares hasta tercer grado de consanguinidad o algo por el estilo. Entonces, esas son políticas del dueño que quiero que se cumplan en este proceso. Eso se tienen que establecer también y también identificar cuáles son, digamos, los requerimientos de ley. ¿Qué dice la ley de contrataciones? ¿Verdad? ¿Qué dice al respecto? ¿Qué es lo que debo yo de cuidarme que no incumpla dentro de este proceso? Entonces, yo puedo sacar solamente específicamente aquellas cosas que aplican a este proceso y traerlas para acá. Y para que la persona que realice este proceso pueda comprender de mejor manera qué es lo que se espera de ellos. Y también otros que la organización se compromete a cumplir, como normas, como la norma ISO 9001, ¿verdad? O alguna otra norma, convenio o demás. Eso también hay que tomarlo en cuenta para desarrollar el proceso, porque a veces hacemos convenios con universidades para pasantía, eso va a aplicar el proceso de selección y contratación seguramente, y entonces se va a vincular. ¿De qué manera aseguramos nosotros que el proceso está diseñado para cumplir con estos requerimientos?
esto que se espera de nosotros. Definitivamente, ¿qué es lo que me puede dar la pauta de eso? El procedimiento. Mostrarme este procedimiento para ver si estos elementos que están acá, ¿verdad? Se aseguran ahí dentro del procedimiento, o sea, se hacen cumplir. Y si no, pues definitivamente hay que hacer algo. Por ejemplo, si dijeran ahí, no se permite la contratación de familiares, ¿cómo hago para ayudarle a la persona que realice a cumplir con esa política? Ah, podemos poner un formato, por ejemplo, a alguien se le ocurrió un formato de solicitud de empleo y ahí vamos a poner una casilla donde hay una pregunta que diga, ¿usted tiene algún familiar o algo, o amigo, digamos, que esté trabajando en la empresa o cosas por el estilo? Y definitivamente ese es un auxiliar, ese es una ayuda. La persona que marca así, cuando estás leyendo, la persona responsable en la contraseña está leyendo el formulario, dice, lo aparto, porque ya sé que tengo que cumplir con la política y esto me está guiando a mí, que esta persona si tiene familiar, entonces no va a poder aplicar. A lo mejor si es un tío o algo, entonces por ahí lo puedo, entonces ya tiene un auxiliar la persona para que le ayude. El auxiliar es un formatito, pues, pero de esa manera, la norma ISO 9000 nos va ayudando. Y estamos poniendo un ejemplo nada más de un proceso, tal vez de los más comunes, pero puede ser proceso de producción, ¿verdad? Evidentemente, que son de los principales también, o de operaciones, ¿verdad? Logística, distribución, cualquier otro proceso administrativo, todos van a trabajarse de la misma manera. Realmente la forma de trabajar actualmente hace o asegura de alguna manera que se cumplan todos los requisitos que se tienen que cumplir. Entonces, a lo mejor no. Y ahí es donde sí le agrega valor tener un ISO 9001 y te va a generar mejor control, ¿verdad? Mejores empresas, empresas más competitivas. Al tomar en cuenta tanto requisitos de los clientes particulares de cada proceso, como otros requisitos, como los legales de la organización, pues, reglamentario y otros. Pues. Y ahí, pues vamos a ver que hay otros elementos a tomar en cuenta. Todo proceso debería tener algunos indicadores, por ejemplo, algunos elementos que hay que medir. ¿Qué hay que medir, por ejemplo, en temas de producción? Pues a veces hay variables como temperatura, densidad, humedad, tiempo, etcétera. En procesos administrativos, así como recursos humanos, habría que medir el tiempo, porque es importante. Decía, no, pues tener una vacante y después que me ayuden a conseguir la persona en mes y medio, eso es demasiado. Entonces hay que medir el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo que ahorita actualmente mi empresa se está tomando para reponer a una persona? ¿Verdad? Y entonces eso es bueno verlo por cada uno de los servicios y sacar el tiempo promedio al final del mes, ¿verdad? Y al final del año también. Entonces, y controlarlo, porque ya si vemos que los tiempos se están incrementando, a lo mejor es que hay mayor rotación, habrá que investigar por qué. Si los tiempos se están incrementando, a lo mejor es que no tenemos ya capacidad. La persona que trabaja y desempeña esas funciones está topada y necesitaría algún auxiliar o algo. Entonces, por eso siempre es bueno medir. Obviamente, muchas veces le tenemos miedo, sobre todo los que desempeñan la función, porque van a decir, ¿qué me quieren medir? Si no rindo, pues me van a correr, pues. Pero definitivamente lo que hay que ver es que a lo mejor no es correr simplemente a la persona así por así, sino que a lo mejor podemos mejorar los métodos, ¿verdad? Podemos mejorar la tecnología, ¿verdad? Podemos mejorar en otras cosas dentro del proceso que nos pueden ayudar a lograr los resultados esperados, ¿verdad? Incluyendo hacer alianza y otros pues, determinados. Entonces hay que medir pues desempeño también, productividad, eficacia, ¿verdad? Eficiencia, hay que medirlo. Si fuera ese de marketing que hablábamos, decíamos, o sea, la misión es conseguir clientes nuevos, pues, pero podría conseguirlo, pero si no medimos eficiencia, ¿con cuántos recursos está consiguiendo esos clientes nuevos? Tal vez está gastando cualquier cantidad. Por supuesto, tengo que medir y controlar también eficiencia, el uso de los recursos. Entonces, no solamente es cumplir con la meta, sino cumplir también con un adecuado uso, ¿verdad? De los recursos, un uso óptimo de los recursos. Listo. Entonces, una vez que se ha establecido todo esto y que se va viendo de qué manera podemos diseñar mejor cada proceso para cumplir, lo que hay que hacer es dar seguimiento, ¿verdad? Revisarlo, le decía, ya sea diario, semanal, mensual, a los procesos para ver cómo van y si están logrando los resultados esperados, ¿verdad? Y eso te va a conducir a un análisis para ver qué es lo que pasó, cuál es la causa de que no se hayan logrado los resultados y buscar acciones para la mejora. Algo que te puede ayudar a mejorar incluso el desempeño es aplicar los principios gerenciales de la calidad, liderazgo, enfoque al cliente, gestión de las relaciones, por ejemplo, toma de decisiones basada en evidencia, mejora, enfoque a procesos y compromiso de las personas. Eso debe estar tanto a nivel de la empresa, pero hay que aplicarlo por proceso. Decíamos, por poner un ejemplo, gestión de las relaciones.
Entonces, si tenemos un proceso de capacitación del personal, muchas veces decimos, es que no tengo recursos porque la empresa no me da, no tiene pues recursos así como para contratar y tener un plan de capacitación. Entonces, podría gestionar las relaciones y podría ver de qué otras fuentes podría sacar recursos para poder hacer tu plan de formación. Por ejemplo, el personal interno puede brindarte capacitaciones y puedes hacer alianzas con el personal interno. También podría ser universidades o podrían ser consultores o cámaras, las cámaras de comercio, ¿verdad? O las cámaras de industria o cualquiera de ellos, asociaciones, proyectos de mejora, por ejemplo. Incluso las instituciones de gobierno podrían tener programas de formación o capacitación en diferentes aspectos que podría integrar a tu plan. Entonces, si aplicas este proceso, este principio a tu proceso, vas a ver que puedes encontrar otras manos amigas, ayuda para que vos puedas lograr mejor los resultados, los objetivos. A veces nos preguntamos, Chocho, ¿y cómo hace esta persona si aquí en la empresa no nos dan recursos, pero yo miro que siempre logra las metas? Entonces, seguramente es mejor que nosotros gestionando las relaciones. Eso puede ser parte de su secreto. Entonces, tiene gestión de las relaciones, hace que otras personas hagan también por él y que colaboren y toda la cosa y puede lograr resultados. Claro, meten más manos que nosotros. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo están estructuradas las buenas prácticas? Bajo el ciclo PHBA son 10 capítulos lo que trae la norma. Una parte que es la planificación de la empresa, ¿verdad? El hacer, la verificación o el seguimiento que hay que darle a los planes de la empresa y la mejora. Entonces, decíamos, si me dan la gerencia general a mí de la empresa y tengo que comenzar ya este lunes, entonces, ¿cómo le hago? ¿Verdad? Entonces, una forma de trabajar puede ser, primero hay que analizar el contexto. Yo voy a una nueva empresa y lo primero que tengo que saber es qué pasa en la empresa, ¿verdad? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene? ¿Qué debilidades existen? ¿Qué es lo que me puede hacer en todo caso que no logremos los resultados esperados o que mi estrategia que yo vaya a implementar me la boten? Por ejemplo, la cultura. Entonces, tengo que primero hacer un análisis de contexto, tanto el interno como el externo. Una vez que he identificado aquellos elementos que me pueden hacer, digamos, botar mi estrategia o mi plan, entonces yo digo, voy a tener que invertir en esos otros elementos, no solo en mi estrategia, pero también en esos otros elementos para que esos otros elementos no sean, digamos que, un muro, ¿verdad? Algo que me vaya a detener. Entonces tengo que invertir en eso, en cultura, en tecnología, en algo, ¿verdad? Que haya identificado que realmente es algo que me va a afectar. Tengo que comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿Por qué? Porque por ahí puede haber algún riesgo. Por ejemplo, colaboradores, trabajadores descontentos que pueden armar huelga. Tengo que saber cuáles son sus necesidades y expectativas. También la de los proveedores, ¿verdad? Puede haber algo en riesgo con parte de los proveedores o también la comunidad, ¿verdad? O los accionistas. Entonces tengo que conocer cuáles son sus necesidades y sus expectativas, no para satisfacer a Raimundo y todo el mundo, sino para ver si hay algún riesgo significativo o una oportunidad significativa que yo debería de tomar en cuenta, ¿verdad? Para mi plan de inversión. Y si encuentro algunos riesgos u oportunidades significativas, voy a tener que invertir también en eso e incluir esa actividad dentro del plan de la empresa. Esto ya es más de la norma. Dice que si vos querés gestionar la calidad, puedes hacer y puedes comenzar por un producto o por un servicio, ¿verdad? O podrías comenzar por ejemplo, si tienes varias sucursales, podrías comenzar por una sucursal de esas, como proyecto piloto también. Entonces, a la hora que vos estableces la norma 9001, vos podrías implementarla con un alcance y podrías definir cuál sería el alcance. Eso te va a dar vida, ¿verdad?, a un sistema de gestión de la calidad. O sea, identificar los procesos que hemos visto y diseñarlos, ¿verdad?, para poder cumplir con los requisitos esperados. Eso se tiene que lograr y hay unas buenas prácticas a nivel de la norma con liderazgo, ¿verdad? Y entonces hay unas buenas prácticas, hay unas recomendaciones para la gerencia, ¿verdad? Para obtener liderazgo y compromiso. ¿Cómo pueden hacer ellos, pues, para obtener ese liderazgo y compromiso? Hay que establecer una política de la calidad, cuáles son los compromisos de la empresa para con la calidad y hay que establecer y dejar bien claro y definido cuáles son las responsabilidades de cada quien. Tener un manual de organización y funciones puede funcionarte para tener bien claro todo, ¿verdad? Y establecer responsabilidad y autoridades también dentro de los procesos, en los flujogramas. No solo poner qué es lo que se hace, sino quién es el responsable. Em, y ya con esa información, por ejemplo, del contexto y de las partes interesadas y
yo puedo comenzar a ya trazar una estrategia. Entonces, analizo cuáles son los riesgos y las oportunidades, aquellas significativas, decíamos, las vamos a tomar en cuenta y vamos a invertir en eso, ¿verdad? Y en el caso de los objetivos, hay que plantearse los objetivos de la calidad, qué es lo que nosotros esperamos lograr. Por ejemplo, la satisfacción del cliente, ¿verdad? Mayor productividad, etcétera. Y eso vamos a ir planificando. ¿Cómo podemos hacer para lograr eso? Ya la norma trae unas buenas prácticas que hay que implementar para lograr los objetivos. Entonces, por ahí te puede ir guiando todo lo que está escrito en la norma. Y definitivamente también hay que planificar los cambios. Por ejemplo, vino el COVID y te cambió y te movió todo. O vinieron y cambiaron la ley de defensa al consumidor y te puede haber cambiado algo. A lo mejor ni siquiera lo identificaste, pero la norma trae una buena práctica que te dice que tenés que gestionar los cambios. Y si cambia algo, por ejemplo, en el contexto, que puede ser, digamos, estos elementos, digamos, como el COVID, pues, o puede ser la ley o un reglamento, normativa, tecnologías o cualquiera de esos elementos, si eso va a generar un cambio, entonces habrá que ver qué cambios tenemos que hacer en los procesos. Ya ahora que se estableció la nueva ley de defensa del consumidor, vimos qué eran los cambios que habían y qué cosas tenemos que asegurar nosotros de acuerdo a esos nuevos lineamientos. Si no lo hemos visto, entonces la norma te trae unas buenas prácticas para que vos tengas un mecanismo para hacerlo. Entonces por ahí te va guiando. Permiso, se me pegó. Permítame un momento. Para mientras. Entonces, otra de las buenas prácticas que tiene es que veamos el tema de los recursos, ¿verdad? Vamos a verlo por esta parte de acá con el PDF. Obviamente, para lograr los resultados vamos a necesitar una serie de recursos y esa serie de recursos tienen que ver mucho con, por ejemplo, a las personas, ¿verdad? Necesitamos personas que sean competentes, ¿verdad? Necesitamos una infraestructura adecuada, necesitamos tener los conocimientos adecuados para operar los procesos y para lograr el cumplimiento de los requisitos. Necesitamos un ambiente adecuado y necesitamos recursos de medición, por ejemplo, aquellas balanzas, termómetros, todo eso que sirve para medir son importantes y hay unas buenas prácticas para asegurar, ¿verdad?, que hacemos un adecuado uso de esos recursos. Entonces, la norma trae muy buenas prácticas para gestionar tanto las personas como la infraestructura, el conocimiento, el ambiente y los recursos. Entonces, muchas veces tal vez la norma no te va a decir qué infraestructura tenés que tener porque decíamos que es muy general, pero cada empresa tiene una legislación que le aplica. Entonces, por ejemplo, aquellas empresas que fabrican alimentos, tal vez le aplican las buenas prácticas de manufactura. Y entonces, esas buenas prácticas de manufactura traen qué es la infraestructura que debería de tener para poder desarrollar, digamos, la fabricación, obviamente con controles, digamos, de inocuidad para evitar la contaminación de los alimentos y ese tipo de cosas. Entonces, la norma se utiliza como base, pero luego se utiliza cuáles son los requisitos específicos, por ejemplo, la parte legal que tenés que cumplir. Y entonces así hay que asegurarse de que tenemos también el conocimiento necesario, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo decir, nosotros fabricamos y tenemos un proceso de planificación de la producción, pero ¿cómo producir? O sea, ¿cómo planificar la producción más bien? ¿Cuál es el método que estás utilizando? Ah, no sé, cuando yo vine ya se hacía así, a mí me dijeron que había que hacerlo así, pero no es como que tenga un nombre ni nada de eso. Pero si te vas a la literatura, puedes encontrar de que hay metodologías, por ejemplo, en administración de operaciones, para planificar la producción. A lo mejor son mejores métodos de los que estás utilizando y podría mejorar ese conocimiento. Eso puede ser a través de consultoría o a través de capacitaciones o demás. Entonces, por cada proceso hay que evaluar también el conocimiento, también la infraestructura, si tenemos las personas necesarias, el ambiente o los recursos. Entonces, esos son elementos, digamos, bastante importantes. Hay que asegurar la competencia también del personal y la norma te trae unas buenas prácticas
para asegurarlo por medio de un proceso de selección de personal, evaluación del desempeño, capacitación, entrenamiento. Entonces, ahorita ya a nivel, digamos, de gerencial o de organización, también ayuda para lograr los resultados a nivel de empresa, hacer conciencia, que las personas tomen conciencia sobre lo que es la calidad, por ejemplo, el cumplimiento de los requerimientos y todo eso. Eh, la comunicación, ¿verdad? Importantísima en toda relación, incluso las relaciones personales, pues, laborales y profesionales de todo tipo. Entonces, es importante saber qué es importante comunicar en cada proceso. Por ejemplo, en las tiendas de servicio, qué importante comunicar los cambios de precio. ¿Y por qué? Porque si hacen cambios de precio desde las oficinas centrales, pum, apretan el botón, cambian los precios y la persona de la tienda, los trabajadores en la tienda no se dan cuenta, el cliente viene, agarra un producto que tenía un precio en el anaquel y cuando pasa ya tiene otro precio y entonces no son brujos. Entonces, importante comunicar. Esa misma pregunta hay que hacerla por proceso. ¿Qué es importante comunicar en este proceso? Y ver si tenemos un buen método para realizar esa comunicación. Entonces, ¿qué sería lo mejor a lo mejor para ese cambio de precio? Hacerlo los domingos en la mañana cuando no hay mucha gente y entonces para que nos dé chance de etiquetarlo y todo eso. Si ya lo conversas, puedes establecer un buen mecanismo, pero todo nace de identificar qué es importante comunicar en cada uno de los procesos. Si seguimos las buenas prácticas de ISO 9000, no podemos obtener buenos resultados en satisfacción del cliente, ¿verdad? Y cumplimiento de los requisitos aplicables. Es importante también controlar la información, por ejemplo, los procedimientos, los formatos, los instructivos, los manuales y eso, para evitar que haya documentación obsoleta, ¿verdad? Repetida, duplicada, y que toda la información esté actualizada. Em, También trae unas buenas prácticas para la planificación y control operacional. Hay unas buenas prácticas también para revisar los requisitos de los productos y servicios. Por ejemplo, esos requisitos se recopilan en contratos o en pedidos, ¿verdad? De los clientes. Y entonces, ¿cómo gestionamos esa parte? ¿Cómo hacemos para gestionar los cambios? Cuando un cliente dice, no, fíjate que te acuerdas del pedido que te puse, ya no me des tanto. Entonces, ¿cómo gestionamos toda esa parte y aseguramos de que vamos a cumplir con lo especificado, ¿verdad? Adendas y cosas por el estilo, cómo se trabajan, eso es muy importante controlarlo. El diseño, ¿verdad? Y desarrollo del producto, importantísimo también, unas muy buenas prácticas al respecto dentro de la norma. También controles para las compras, ¿verdad? Y los proveedores también son clave. Controles en la producción, que podríamos hablar ya ahí de parte de por ejemplo, control de calidad y esos elementos, por ejemplo, en liberación, ¿verdad? Y control del producto no conforme. Entonces, ahí entra, hasta en esa partecita entra. Qué alegre porque no estaba licenciado allá, pues, el ingeniero, pero estaba Hasta aquí. en esa partecita entra, digamos, el control Aquí se de la instala calidad. de mi oficina, el licenciado Entonces, Mendoza, un ingeniero de... oh, entonces, hasta en ese momento entra control de calidad. Y si se fijan, no es toda la norma, es una partecita de la norma. No vemos todo control de calidad. Y ya para ir finalizando, ¿verdad? Evidentemente, esta gerencia debe de revisar monitoreos, medición y análisis a intervalos planificados, que era lo que decíamos. Por ejemplo, la gerencia general a lo mejor a niveles, digamos, mensuales, a nivel de gerencia, a nivel, digamos, semanales y ya más abajo, a nivel de procesos, pues diarios, ¿verdad? Se están ejecutando controles. Entonces hay que medir los procesos, hay que medir la satisfacción del cliente, hay que realizar auditoría, ¿verdad? Al sistema o a la empresa como tal y revisar, pero que lo revise la dirección. Entonces, si la dirección de la gerencia está revisando, seguramente que la gente le va a poner mente a todo y va a intentar lograr los resultados. Eso te va a generar oportunidades de mejora, ¿verdad? No solamente a partir de la revisión, sino que incluso puedes utilizar las sugerencias, las quejas y demás para ir mejorando. Te puedes aprender tanto de no conformidades, por ejemplo, de algo que ya te pasó mal, un reclamo, ¿verdad? Un producto no conforme, algo que salió, que fue rechazado. Analizar, ver cuál es la causa y tratar de ver de qué manera puedes evitar de que vuelva a seguir pasando. Y puede ser a través de sugerencias, ¿verdad? O a través de revisiones que puedes decir, no me ha pasado nada mal ahorita, pero así como vamos, pareciera que más adelante vamos a perder como el control. Mejor establecemos alguna acción ahorita de mejora
continua. Y entonces podemos ir mejorando a través de sugerencias de los clientes, de los colaboradores, de la auditoría, ¿verdad? Y de la análisis de datos. Ahí obtenemos oportunidades de mejora y establecemos acciones para ser cada día mejor. Em, en resumen, ¿verdad? ¿Por qué ISO 9000 es una norma de gerencia? Entonces, porque aborda pues, buenas prácticas para lograr la satisfacción del cliente a nivel global, pero también por proceso. Y la mejora también, entonces, por cada uno de esos procesos. Entonces, va desde lo estratégico a lo operativo. Está basado en una gerencia por proceso, ¿verdad? No por áreas como tradicionalmente la mayoría sí lo gestiona, ¿verdad? Y deberían de verse los procesos como empresas o microempresas que brindan un servicio, ¿verdad? Esos serían los procesos y medirlos como tal para ver qué nivel de servicio están brindando. Esos procesos deben de gestionarse bajo el ciclo PHBA, por ejemplo, producción, planificación de la producción, ¿verdad? Habrá que tener el control, por ejemplo, de la calidad. Si fuera marketing, plan de marketing, y habrá que tener un seguimiento al plan de marketing y a los resultados. Y así todo proceso debería tener un PHVA. También porque engloba una serie de principios gerenciales para obtener mejores resultados, ¿verdad? Como la planeación estratégica, la gestión por proceso, entre otros. Eh, Implementamos de manera eficaz, ¿verdad? Teniendo en cuenta que cada una de las buenas prácticas puede ser pues, diferente en cada organización. La forma de cumplir eso va a depender del tamaño de la empresa. Entonces, no todos van a cumplir de la misma manera, pero la norma te va a ir guiando, ¿verdad? De qué es lo que tendrías que hacer. Vos tenés que ver cuál es la mejor manera de hacerlo para tu empresa según tu tamaño, ¿verdad? Y tus posibilidades. Ninguna organización es igual a otra. Las herramientas que ocupa una empresa no necesariamente me van a servir a mí, ¿verdad? Pues una estructura organizativa probablemente es distinta, o mi rubro es distinto, mis exigencias, digamos, normativas son distintas. Entonces, ahí hay que tener en cuenta todos esos elementos, ¿verdad? Para lograr los resultados. Entonces, 9001 es una filosofía de vida que se fundamenta en esa mejora continua, basada en la revisión de los procesos, ¿verdad? Y em, vos podés tener diferentes prácticas pues, para lograrlo. No es necesario que todos sean lo mismo. Em, Podemos integrar la revisión pues, de la gerencia, así como decía, de manera periódica. No es una revisión hasta el final del año. Hay que ir viendo de qué manera podemos ir logrando los resultados pues, en el camino. Y eso va a hacer de que podamos, pues, de alguna forma asegurar tanto la satisfacción del cliente en general como los otros resultados del sistema de gestión, como los objetivos que te plantea tu gerencia o los dueños de la empresa. ¿Por qué debería certificarse una organización? Eso es otro rollo, ¿verdad? Ahí la norma trae unas buenas prácticas. El que se quiera certificar se puede certificar. ¿Quiénes deberían de certificarse? Bueno, aquellos que necesiten generar confianza. Por ejemplo, vas a entrar a un nuevo mercado. Tal vez sos el mejor elaborando el producto aquí en Nicaragua, pero vas a entrar a Costa Rica o a Estados Unidos o cualquier otro lugar. Entonces, allá nadie te conoce y aunque vos digas yo soy el mejor, pues no van a tener la confianza. Si vos querés generar confianza, certificate en ISO 9001 para que haya un tercero que valide tu calidad y vos le decís, miren, tengo una certificación internacional. Para ser más competitivo, para acceder a nuevos mercados, para obtener recomendaciones de expertos internacionales que te van a ayudar a elevar tu nivel, ¿verdad? Y para potenciar el cumplimiento de los requisitos, también por prestigio, ¿verdad? Imagen, ¿verdad? Y demás. Entonces, por eso deberíamos de certificarnos. ¿Por qué implementar la norma? Eso es lo mejor, ¿verdad? Para tener orden, control de los procesos, para ir mejorando a través del tiempo, a través de la aplicación del ciclo PHBA, ¿verdad? Para establecer las bases para la excelencia empresarial. ISO 9001 te pone los fundamentos, de ahí vas despegando. Por eso es como la norma en la que más empresas se certifican y siempre comienzan por ahí y después van despegando. Y ayuda a que las organizaciones cumplan con los requisitos legales, también con los del cliente y con los de la organización. Entonces, esa es la importancia y eso es el por qué, cómo la norma de pronto te puede ayudar a obtener pues, resultados. Tal vez un poquito rápido, pues, y así a grosso modo, pero por ahí los invitamos también a que puedan irle dando más seguimiento. Con el INDE vamos a estar trabajando algunas otras iniciativas, ¿verdad?, sobre este estándar y cómo puede ayudar a que tengamos empresas, organizaciones más eficaces y eficientes y que logren los resultados. Si la norma no te genera eso, quien te está apoyando, ayudando, pues no la conoce bien, pues cómo implementarlo.
No sé si hay alguna pregunta, duda, consulta, sugerencia al respecto. Axel, yo solo una pregunta. Adelante, Eric. Sí, gracias. Mencionas que esta normatividad es lo primero o el punto de partida por el que comienzan la mayoría de las empresas. ¿Hay Sí. alguna otra cuestión que deba considerarse antes de implementar ISO 9001? Por ejemplo, te lo menciono porque, por ejemplo, en empresas de alimentos para implementar por ejemplo, la 22000 Sí. requieres ciertas cuestiones como HACCP, lo que mencionabas de las buenas prácticas de manufactura, pero por ejemplo, en esta en concreto, ¿hay algún otro antecedente que deba considerarse o que debo tener primero bien arraigado para después lanzarme con ISO 9001? Muchas gracias. Sí, en realidad, así como en ISO 22000, no, ¿verdad? Porque la norma aquí es un poquito más genérica todavía. ISO 22000 es genérica para todo tipo de empresas, pero en el sentido de alimentos. Ya un poquito más específica, pero es genérica para alimentos de todo tipo, de sector y tamaño, pues también. Pero 9001 es como, le podríamos llamar incluso, si tenés la pirámide del ISO 22000, podríamos decir que como debería ir antes de ISO 22000. Si va antes de ISO 22000, eh, te va a hacer más fácil, digamos, el camino. En todo caso, vos podrías decir, antes de ISO 22000, si yo quiero algo que sea un poco menos exigente, por así decirlo, yo puedo implementar ISO 9001. ¿Por qué? Porque ISO 9001 te va a pedir que cumplas solamente con la parte de los requisitos legales, los del cliente, ¿verdad? Y los de otras partes interesadas que vos declares como pertinente. No hay algo, pues, así exigido, por ejemplo. Por decirte algo, si HACCP no es exigido o sea, de ley para un sector, no necesitas HACCP para un ISO 9001, ¿ya? Pero si estás implementando ISO 22000, vas a necesitar tener HACCP, ¿ya me entiendes? Entonces, ISO 9001 lo que sí te exige es cumplimiento, digamos que legal. Entonces, todo va a depender de qué tan regulado esté tu sector, por así decirlo. Si fuese mi empresa de consultoría y no hay ninguna norma técnica obligatoria o algún documento legal que sea fuerte, así como para la industria de los alimentos, pero en este caso para consultores, para mí va a ser más fácil y me puedo certificar en ISO 9001 muchísimo más fácil que una industria de los alimentos, porque 9001 me va a pedir que cumpla con las de ley, obviamente con los requisitos del cliente, ¿verdad? Pero como tengo menos regulación, va a ser más fácil para mi sector. Eh, ISO 22000 ya lleva otros niveles un poquito mayores para los que son empresas de alimentos. Entonces, una empresa de alimentos podría comenzar con ISO 9001. Después podría pasar a un ISO 22000 y después podría pasar a un esquema incluso todavía mejor o más exigente, como un FSC 22000 o un BRC, IFS, SQF, ¿verdad? Pero digamos que ISO 9001 son fundamentos, parte básica, es control básicamente. Muchas gracias, Axel. Sí, adelante. Ok, yo tengo una pregunta, guiándome con lo que acaba de decir la compañera Erika. Sí, Entonces, si una planta, en este caso, pues alimentaria, tiene sí. implementado su HACCP, ¿se puede saltar el ISO 9001 y pasarse de una vez al ISO 22000 o preferiblemente al FSSC 22000? Perdón, FSSC 22000. Ya. Bueno, si ya tiene HACCP, podría de una vez irse para ISO 22000 porque digamos que si fuese para certificación, por así decirlo, eh, como que no valdría la pena tener doble certificación, por ejemplo, en ISO 22000 y en ISO 9001, porque 22000 más específico, ¿verdad? A la parte de alimentos. Entonces, el tema está de que 22000 también es un poquito genérico y no genera tanta confianza. Entonces, ya me iría a FSC 22000, pero para FSC 22000 hay unos requisitos adicionales. Entonces, tendría que ver si yo ya tengo también esos otros requisitos adicionales para pasar a FSC 22000. Entonces, es más como es ciertos eslabones, ¿verdad? Pero si ya tenés el HACCP y es de ley, pues, y eso, pues, podría irte, digamos, a un ISO 22000 en vez de pasar pues, por ISO 9001. ¿Cuál es un poquito la diferencia? Que el ISO 9001 le mete más a rendimiento. Entonces, eso le Productividad. interesa, sí, eso le interesa al dueño de negocio, ¿verdad? Entonces, ves por proceso, no solamente
los controles para, digamos, la inocuidad de los alimentos, evitar la contaminación, sino que ver los controles pues sobre eficacia y eficiencia, que realmente se haga uso adecuado de los recursos y que se logren pues los resultados que se esperan. Muchas gracias. Sí. Se me fue la pantalla, no sé. Pero creo que todavía estoy. Bueno, si no hay ninguna pregunta adicional, no sé si tienen alguna otra pregunta. Le escucho. Se me fue. Listo, entonces por ahí quedaríamos, pues cualquier pregunta, duda, consulta adicional, pues la pueden hacer ya sea pues también por el chat ahí, por Facebook o por YouTube creo que lo van a colocar y si no, pues por ahí a lo interno. Entonces, pues agradecido con su presencia, con su atención, que Dios les bendiga, les cuide, les proteja y que nos veamos pues más adelante todavía. Muchísimas gracias, bendiciones a todos. Hasta luego, Gracias. gracias. Hasta luego. Bye. Bye.